En esta ocasión vamos a resolver problemas, como tenemos aquí, de sistemas de ecuaciones. Aquí tenemos el primer problema. Vamos a leerlo. Una empresa de alquiler de coches cobra por día y por kilómetro recorrido. Un cliente paga 160 euros por 3 días y 400 kilómetros. Y otro cliente pagó 175 euros por 5 días y 300 kilómetros. El problema nos dice que averigua cuánto cobra por día y por kilómetro esta empresa. Podemos plantear un sistema de ecuaciones lineales de la siguiente manera. Como no sabemos lo que cobra por día, vamos a llamar X a lo que cobra la empresa por día y vamos a llamar Y a lo que cobra por kilómetro recorrido. Planteamos un sistema con los datos de los dos clientes, de esta forma. El primer cliente va a ser la primera ecuación y el segundo cliente va a ser la segunda ecuación. En la primera dice, está 3 días con el coche por X euros que cobra por día, más 400 kilómetros, que son los que recorre, por lo que vale cada kilómetro, 160. El segundo cliente, 5 días tiene el coche por lo que se cobra por cada día, que es la X, más 300 kilómetros que recorre por lo que cobra por kilómetro, igual a 175. Y ya tenemos nuestro sistema planteado. Ahora solo nos queda resolverlo. Lo podemos resolver por cualquier método tradicional. En este caso lo voy a resolver por reducción y multiplicamos la primera ecuación del sistema por 5, que es el coeficiente de x de la segunda, porque vamos a intentar eliminar la x. Y la segunda ecuación la vamos a multiplicar por menos 3. De esta forma podemos eliminar las x y solo nos quedan las y, obteniendo para el valor de la y 0,25, como veis aquí. Ahora simplemente con este valor sustituimos en cualquiera de las dos ecuaciones del sistema que hemos propuesto y despejamos. Vamos a sustituir, por ejemplo, en la primera ecuación el valor de la y, de manera que nos aparece una x igual a 20. Y ya tenemos resuelto nuestro problema. Resumiendo, la empresa cobra 20 euros por cada día y 0,25 euros por cada kilómetro que recorre el cliente. Seguimos con los problemas de sistemas de ecuaciones lineales. En esta ocasión, el problema dice, un inversor compra 2 cuadros por 2.650 euros. Al cabo de 2 años los vende por 3.124, ganando en uno de ellos un 20% y en el otro un 15%. ¿Cuánto le costó cada cuadro? El sistema que podemos plantear es este. Al principio, compra los cuadros y la suma de los dos son 2.650. Con eso tenemos la primera ecuación. Luego los vende y gana un 20% en el primero, como vamos a llamar X al primero y vamos a llamar Y al segundo. Si le ha ganado un 20%, pues tenemos que multiplicar por 1,2 el precio del primero. Y tenemos que multiplicar por 1,15 para añadirle el 15%. El precio del segundo que hemos llamado Y, y ya tenemos el sistema planteado. Vamos a resolverlo por sustitución, ya que tenemos casi despejada cualquiera de las dos variables. Vamos a despejar la X y nos queda 2.650 menos la Y. Una vez que ya la tengo despejada, me voy a la otra ecuación y sustituyo de esta forma. Y una vez realizados los cálculos, pues como veis, me sale un valor para la Y de 1.120. Ahora solo tengo que ir con este valor a la ecuación despejada y averiguar el valor de la X, que en este caso, como podéis ver, es 1.530. Resumiendo este problema, tenemos el valor de los cuadros de uno de ellos es de 1.530 euros y del otro de 1.120 euros. Otro problema sería este. Un joyero tiene 2 lingotes de oro, uno con un 80% de pureza y el otro con un 95% de pureza. ¿Cuánto debe de fundir de cada uno para obtener un lingote de 5 kilos con un 86% de pureza? Esto es otro sistema de ecuaciones lineales que lo podemos plantear de la siguiente manera. Aquí tenemos las dos ecuaciones. En la primera ecuación multiplicamos por 0,8 la cantidad del primer lingote, que le vamos a llamar X, porque es un 80% de pureza.
y multiplicamos por 0,95 la cantidad del segundo lingote que hemos llamado I, porque dice que tiene un 95 de pureza. De manera que obtenemos un lingote mezcla, y como es mezcla sumamos X más Y, con un 86% de pureza, y lo multiplicamos por 0,86. La segunda ecuación simplemente la planteamos diciendo que, con el segundo dato que nos dan, que la suma del peso de los dos lingotes es 5 kilos. Podemos resolver este sistema por sustitución. Si despejamos, por ejemplo, en la segunda ecuación la X, nos queda 5 menos Y. Y sustituyendo este valor en la primera ecuación, obtenemos el valor de la Y, que como veis nos da 2. Con este valor nos vamos a la primera ecuación que hemos despejado para obtener el valor de la X, que fácilmente podemos ver que es 3. Y ya tenemos aquí el resultado de este problema. Resumiendo, tenemos que debe fundir 3 kilos de un lingote que sea un 80% de pureza con 2 kilos de un lingote que tenga un 95% de pureza para obtener 5 kilos de un lingote que tenga un 86% de pureza. En este problema nos dice: un comerciante compra dos motocicletas por 3.000 euros y las vende por 3.330. Calcula cuánto pagó por cada una si en la venta de la primera ganó un 25% y en la venta de la segunda perdió un 10%. Planteamos el siguiente sistema que tenemos aquí. Las dos motocicletas, la primera le vamos a llamar X y la segunda le vamos a llamar Y, le costaron al principio 3.000 euros. En la primera, después de venderla, le ganó un 25%, la segunda ecuación la planteamos de la siguiente forma: multiplicamos por 1,25 por lo que le costó la primera motocicleta, y en la siguiente, como perdió un 10%, como todos sabemos, pues multiplicamos por 0,9 el precio de la segunda, de manera que al final ganó 3.330 euros. Este sistema lo podemos resolver fácilmente por sustitución. Despejamos, por ejemplo, la Y en la primera ecuación y sustituimos su valor en la segunda ecuación, de manera que, realizando los cálculos, obtenemos el siguiente valor para la X. X igual a 1.800 euros. Una vez que ya tenemos el valor de la X, nos llevamos este valor a la primera ecuación que hemos despejado para obtener el valor de la Y, que en este caso nos sale 1.200 euros. Resumiendo, este comerciante pagó 1.800 euros por la primera motocicleta y 1.200 por la segunda motocicleta. Este problema nos dice: halla las dimensiones de un rectángulo del que conocemos su perímetro 34 metros y su área 60 metros cuadrados. Podemos plantear el siguiente sistema. Vamos a llamar X al lado mayor y vamos a llamar Y al lado menor. Si multiplicamos por 2 la X y la Y, obtenemos el perímetro, pero si no lo multiplicamos, pues colocamos X más Y igual a 17, que es la mitad del perímetro. Y el área, base por altura, X por Y, 60. Y ya tenemos las dos ecuaciones del sistema planteadas. Ahora, por sustitución, despejamos en la primera ecuación, por ejemplo, la Y, y sustituimos este valor en la segunda ecuación, de manera que obtenemos lo siguiente: X por el valor de la Y, que es 17 menos X, igual a 60. De forma que nos aparece esta ecuación de segundo grado, que al resolverla obtenemos los siguientes valores. El primer valor de la X nos puede dar 12 y el segundo valor nos da 5. De manera que, sustituyendo estos valores de la X en la primera ecuación que hemos despejado, si cogemos el valor de la X como 12, la Y es 5. Y si tomamos la X con el valor 5, la Y es 12. Resumiendo, tenemos que las dimensiones de nuestro rectángulo son 5 metros para el lado menor y 12 metros para el lado mayor. En este problema nos dice: por la mezcla de 5 kilogramos de pintura verde y 3 kilos de pintura blanca he pagado 69 euros.
calcula el precio de 1 kilogramo de pintura blanca y de pintura verde, sabiendo que si mezclamos 1 kilo de cada una, el precio de la mezcla es de 15 euros. Vamos a plantear el siguiente sistema. La primera ecuación, como veis aquí, sería 5 kilos por lo que vale el kilo de pintura blanca, que le vamos a llamar X, más 3 kilos de pintura verde por lo que vale el kilo de pintura verde, que le vamos a llamar Y, total 69 euros. En la segunda parte del problema nos dice que si mezclamos 1 kilo de pintura blanca con 1 kilo de pintura verde, el precio de la mezcla sería de 15 euros y ya tenemos el sistema planteado. Fácilmente podemos ver que podemos resolver este sistema por reducción de la siguiente forma. Si multiplicamos por menos 3 la ecuación de abajo, podemos así anular la Y. Aquí la tenemos, de manera que, despejando la X, nos aparece un valor de 12. Con este valor, en cualquiera de las dos ecuaciones, en la de abajo nos resulta mucho más sencilla, podemos calcular el valor de la Y, como estáis viendo aquí. Y obtenemos un valor para la Y de 3. Resumiendo, la pintura verde cuesta 12 euros el kilo y la blanca 3 euros el kilo. Este problema nos dice, un triángulo isósceles mide 32 centímetros de perímetro y la altura correspondiente al lado desigual mide 8. Calcula los lados del triángulo. Vamos a dibujar el triángulo isósceles. Aquí le tenemos, que tiene dos lados iguales. Hemos llamado X a los dos lados iguales y el lado desigual Y. Vamos a plantear el siguiente sistema. El perímetro es la primera ecuación del sistema, 2 veces el lado que es igual más el lado desigual igual a 32. Y como nos dice que la altura sobre el lado desigual mide 8, pues planteamos la segunda ecuación por el teorema de Pitágoras. Aquí ya lo tenemos despejado. La hipotenusa es la X al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado que sería 8, lo tenemos aquí, 8 por 8 es 64, más el otro cateto al cuadrado que es la mitad de Y. La mitad de Y al cuadrado sería Y cuadrado partido de 4. Si colocamos esto en el primer miembro para dejar la ecuación ordenada, pues tenemos X cuadrado menos Y cuadrado partido de 4 igual a 64. Y esto es el sistema que tenemos que plantear. De esta forma podemos, por ejemplo, por sustitución, despejar la Y en la primera ecuación, de manera que es igual a 32 menos 2X. En la segunda ecuación, donde hay una Y, que es en el numerador de la fracción, colocamos su valor, 32 menos 2X, el mínimo con un múltiplo es 4, multiplicamos ambos miembros por el mínimo con un múltiplo y obtenemos esta ecuación que al desarrollarla nos aparece una ecuación de primer grado como la que tenemos aquí. 4x cuadrado menos 1024 más 128x menos 4x cuadrado, las x al cuadrado desaparecen, igual a 256. Despejando la x nos queda x igual a 10 centímetros. Ese es el valor de los lados iguales. Con este valor en la primera ecuación que teníamos, obtenemos el valor de la Y, que como podéis ver es de 12 centímetros. Resumiendo, los lados iguales miden 10 centímetros y el lado desigual 12 centímetros. Este problema nos dice, el área total de un cilindro es 112 pi centímetros cuadrados y entre el radio y la altura suman 14 centímetros. Hallar el volumen del cilindro. Vamos a dibujar el cilindro y para resolver este problema tenemos que acordarnos de las fórmulas del área lateral, área total y el volumen de un cilindro. Estas fórmulas las tenemos aquí. Como podéis ver, aunque en la figura he nombrado el radio con mayúsculas, corresponde a esta R minúscula. Área lateral, perímetro de la base, que es la longitud de la circunferencia, 2πr por la altura. Total, área lateral, 2πr por h. El área total hay que sumarle las dos bases, como el área de un círculo es pi por el radio al cuadrado y tiene 2. Y si os acordáis, el volumen de un cilindro es el área de la base pi por el radio al cuadrado y por la altura del cilindro.
Esta es la fórmula ya resumida. Aplicando esto, vamos a plantear el siguiente sistema. Con los datos que nos dice, el área total del cilindro es 112 pi centímetros cuadrados. El área total, como hemos visto, es el área lateral, 2 pi por el radio por la altura, más el 2 veces el área de la base, que es pi por el radio al cuadrado. Y eso es 112 pi. Ya tenemos la primera ecuación planteada de nuestro sistema. Y la segunda, con el segundo dato, la altura y el radio suman 14. Y esa es la segunda ecuación. De aquí podemos despejar pues la altura o el radio para realizar este sistema por sustitución. Agrupando en la primera ecuación, se nos queda radio por la altura más radio cuadrado igual a 56. Y la segunda, despejando la altura, 14 menos r. Sustituimos este valor en la que hemos ya agrupado y obtenemos que el radio es 4 centímetros. Ese valor en la que hemos despejado lo colocamos y obtenemos un valor para la altura de 10 centímetros. Como ya sabemos cuánto vale el radio y cuánto vale la altura, podemos aplicar la fórmula del volumen, que es pi por el radio, que ya lo sabemos, y por la altura, que también la sabemos, de manera que obtenemos el siguiente valor para el volumen. Pi por 4 al cuadrado, que es el radio, por la altura, que es 10, 160 pi centímetros cúbicos.